Amaya muy hupushwa wasakin ya ojruhe tu goma ichitki guaneria Luis Antonio Epieyu. o tatayakat Carla Pinayu. Guayacanekirra suru tekirra ya premioska uniclaretiana monacat suru tu programas macarijuna ayurra y en Guayuco, trabajo social monacat. Un cordial saludo para todos aquellos que nos están viendo, en especial a nuestra docente. Hoy les vamos a hablar del trabajo social de Colonial. Nosotros somos estudiantes de trabajo social de la Uniclaretiana. Antes de hablar del trabajo social de Colonial necesitamos saber qué es lo colonial, ¿cierto, Luis? O sea, no podemos hablar de soluciones o de estrategias, de propuestas desde lo de Colonial si no sabemos a qué se refiere ese colonial. ¿Cómo se refleja esto en nuestro contexto, principalmente en nuestras comunidades de aquí de la Alta Guajira, pues asociadas específicamente a este tema? Entonces antes voy a dejarlo con el compañero. Bueno, como se había mencionado, el tema, la herida colonial dentro del territorio también engloba varios aspectos, por ejemplo, de la xenofobia, el racismo, el patriarcalismo y la discriminación. El tema colonial en el departamento de La Guajira ha sido un tema muy relevante porque toda vez que se ha presentado diferente problemática, controversias por un modelo que se debe atender para estas comunidades, un modelo de manera diferencial, dado de que eso está desde la constitución política, pero de tal manera no se está llevando a cabo en los sectores donde desde esos sectores donde se debe implementar como tal, por ejemplo, en el modelo educativo. Se evidencia que el modelo educativo que se está ejecutando en Los Giros no es el modelo adecuado o no es el modelo diferencial como tal se está establecido en la Constitución. No solamente en eso, también podemos verlo en el tema de la salud, en muchos temas que son importantes donde se está reflejando estos temas, por ejemplo, desde los programas o desde los proyectos que está llevando a cabo desde el Estado, por ejemplo, de otras empresas. No se está respetando los valores y los principios de estas comunidades. Entonces esto ha generado muchas problemáticas para los miembros y también para el desarrollo de estas comunidades. Estos aspectos han sido unos aspectos de carácter importante para nosotros como desde el sector social. Cierto, compañeras, entonces vamos a hablar de cómo desde otros aspectos, desde otro punto de vista se puede hablar de este tema. Claro que sí, compañero, así es, muy bien. De hecho, en resumidas cuentas, ya lo dijiste, hay una herida colonial en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque desde la época colonial todavía se sigue viendo racismo, todavía se sigue presentando discriminación a las comunidades, a la cultura en sí, en general a la cultura guayú, en cuanto a vestimenta, forma de hablar, formas de pensar, cómo vivimos la cosmovisión cultural. O sea, todavía estamos sufriendo esa colonización que se supone que ya nos hemos independizado, pero todavía estamos como que igual, ¿cierto? Estamos sujetados. Exacto, estamos todavía como ahí, entonces por eso tenemos como, hablamos desde herida, porque todavía se ve, se evidencia en cada aspecto dentro, no solo aquí en las comunidades, eso es de manera general en el país, en el mundo entero, pero nosotros lo estamos aterrizando a nuestro contexto porque es lo que sabemos, ¿cierto? Entonces, para poder hablar entonces aquí de descolonizar, lo principal aquí que debemos es comprender que nosotros somos seres humanos, de que nosotros nacimos en la misma tierra, ¿cierto? Que nadie es diferente, ni Luis, ni yo soy diferente a él, y eso somos de la misma cultura, pero pues somos personas más allá de eso. Somos seres humanos que creamos vida, estamos en la misma tierra, nadie es diferente, nadie es, sería superhéroe ni nada, entonces tanto es así esa colonización que eso se ve hasta en la misma naturaleza está colonizada. ¿Por qué? La tala de árboles a beneficio propio por la civilización, eso también sigue ahí con el medio ambiente, lo que afecta la parte ecológica y de alguna manera nos afecta también. Entonces por eso es importante hablar de colonizar desde el comprender como persona para poder ir más allá. Entonces, desde el trabajo social encontramos varios aspectos según el análisis que hicimos y lo principal es estudiar para poder reivindicar y así promover para poder contribuir a lo social. Es decir,
que necesitamos estudiar aquellos supuestos teóricos que se relacionen con la descolonización para las diferentes culturas, diferentes sociedades, grupos, poblaciones que sufren de estos aspectos que ya mencionó mi compañero. Nosotros no podemos hablar de descolonizar si no sabemos qué es descolonizar. Nosotros no podemos presentar propuestas si no sabemos cómo podemos partir esas propuestas, de qué manera se pueden hacer. Entonces, por eso es muy importante. En sí, creo que lo habíamos discutido, de hecho, con el compañero, no hay como tal unas propuestas de descolonización, porque es que apenas estos son temas que apenas se están como estudiando, analizando, y todavía necesitan muchísimos más estudios. Y la de reivindicar, pues el compañero aquí les va a completar algo. Bueno, el tema social es un tema muy amplio, por ende, la compañera mencionaba de que somos seres humanos ante todos, entonces tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Entonces nosotros podemos, desde el trabajo social, poder tratar, poder como intervenir o estudiar estos aspectos, como ya lo mencionamos. Eh, Primero tenemos que conocer cuáles son esos espacios de estas comunidades las cuales están más afectadas, de qué manera podemos construirle a ello. También es importante resaltar también trabajar, de articularnos como trabajadores sociales con las comunidades, porque sabemos que estas comunidades también tienen sus principios, sus usos y costumbres, el cual debe ser respetado. Entonces, del trabajo social debe, ¿cómo se llama? Respetar, debe construirle un estudio de esos valores que de pronto le genere confianza a eso para poder hacer como que construirle prácticamente para poder entender esa realidad y de qué manera se puede reivindicar. Claro que sí, eso también consiste en que hay una lucha también de las poblaciones, de los grupos étnicos en cuanto a la reivindicación, es decir, que lo que ellos quieren no es solamente que se les garanticen o que se les dé unos simples accesos a la educación, salud, como lo mencionó el compañero, vivienda, no, sino que se les reconozca como cultura, se les reconozca más allá de eso como seres humanos que pues también necesitan desarrollarse en la tierra en la que estamos todos. Entonces, ahí hay también una lucha, por eso han manifestado, pues según los indígenas latinoamericanos, que la reivindicación se centra en eso, y que no se busca es que garanticen a las comunidades o que traten de simplemente suplir sus necesidades, sino que de verdad se descolonicen como tal en cuanto a aspectos de trabajo, que no sigan explotando a los trabajadores, que no siga viéndose como esa esclavitud que se supone que ya era en tiempos pasados, pero pues al parecer estamos en las mismas. Por último está la de promover. ¿Qué podemos hacer como trabajadores sociales? Promover valores, como dice el compañero, esos principios, promover valores como la solidaridad, el respeto hacia mi compañero, aunque somos de la misma cultura. Respeto, que si trabajamos el respeto entre nosotros, pues eso nos ayuda a que podamos respetar a las otras culturas, que podamos respetar a los demás, que podamos respetar a la diversidad cultural y reconocerlo, ¿cierto? Bueno, nosotros también como miembros de esta población también cumplimos un papel fundamental, porque ya no estamos como al lado de la comunidad y tampoco podemos estar como que estar del otro lado. Simplemente tenemos que garantizarle a esa comunidad de esa reivindicación, ¿sí? Trabajar como que articular. Entonces para nosotros es importante tratar estos temas porque de alguna manera nuestra generación también necesita conocer estos temas, necesita encontrar otras miradas, otra historia de contribución. Entonces desde el trabajo social buscamos de pronto esa articulación para poder comprender nuestra realidad, nuestra historia, que es lo fundamental. Entonces, como dice un dicho por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, estamos dispuestos a hacer esa construcción desde el trabajo social, que realmente no es un trabajo fácil, pero de manera articulada, de manera
en conjunto se puede lograr esto, entender esta realidad, que también no solamente es entenderlo de alguna manera, sino que también es el aprendizaje, lo que también significa en esos acontecimientos que tal vez sucedieron, o lo que hoy en día también existen, como lo acabamos mencionamos, de estos sectores a los cuales también vemos eso de la educación, de la salud, en fines de aspectos que pues se puede de pronto englosar estos temas. Claro que sí. Y por último, resaltar que nosotros podemos contribuir incluso con pequeñas acciones, no tanto como profesionales, sino también como personas. Hay que resaltar mucho eso, tener mucho en cuenta, nosotros lo tenemos mucho en cuenta, y es contribuir desde pequeñas acciones en el respetar al otro, respetar, reconocerlo, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de vestir, su forma de hablar, en cosas tan sencillas, pero también en cuanto a el trabajo, un empleo, brindarle algo digno, brindarle esas posibilidades que de verdad le ayuden a desarrollarse como persona, como cultura. Entonces, en pocas palabras, queda claro entonces que la herida colonial se basa en lo que todavía como población, como grupos indígenas viven después de pronto atravesar por muchas travesías para poder llegar al mundo en que estamos hoy, pero pues que se sigue evidenciando esa colonización en estas culturas, incluso a nosotros mismos como personas, aunque de pronto no lo veamos de esa manera, pero sí seguimos colonizados independientemente si somos parte de una cultura o no. ¿Por qué? En cuanto al trabajo, nos oprimen muchas cosas, nos han impuesto muchas cosas, podemos decirlo así, en la educación, incluso hasta por usar el uniforme, en vez de dejarnos usar una manta, por ejemplo, usar un uniforme, eso ahí nos están imponiendo algo en contra de nuestra vestimenta. Entonces esas pequeñas acciones también se pueden utilizar en hacer acciones pequeñas positivas que puedan contribuir a una decolonización. Porque, como decía el compañero, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, no es algo sencillo, no es un trabajo fácil, pero se puede lograr con un granito de arena que se vaya aportando poco a poco para poder ahí sí lograr una descolonización, porque también aclaramos que el trabajo social ha sido colonizado en cuanto a los estudios que ha realizado. También la profesión como tal está pasando por un proceso decolonizador en el sentido de que ya el trabajo social se quiere centrar en temas más allá de lo que de pronto se impone. Es decir, ¿no? Que del trabajo social se pueden estudiar temas sociales, temas esto, no. El trabajo social ha buscado romper esas barreras, romper esos límites, romper esas fronteras para poder hacer de esta profesión una profesión que construya y que aporte a una transformación social y a un cambio social. Entonces, Anaya WhatsApp WhatsApp en Guanaiki, Tara Chihuahua, Hawaku Himite ya Cara Tinsuru Gombanka, Bueno, antes mencionó la compañera que debemos agradecerle por el espacio. Para nosotros es un gusto poder, ¿cómo se llama?, llevarles este mensaje, esta historia desde nuestra población, comunidad Wayuu. Entonces, ha sido todo por hoy. Muchas gracias.